Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto este hermoso vestido para una niña. Está hecho en la talla de 18 a 24 meses. Para este necesitamos aproximadamente unos 170 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde un canesú que ya les enseñé a hacer en otro video. Terminamos en la última vuelta del canesú. Ahora voy a cambiar el color a un rosado más fuerte. Lo voy a conectar encima de este punto donde están los tres de este lado. Ahí hacemos el nudo, levantamos 1, 2, 3 cadenas, una de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Nos va a quedar un espacio igual que este. Cadena de separación, saltamos este, encima hacemos 1, cadena, saltamos encima 1, cadena de separación, saltamos 1 y en el siguiente hacemos 1. Así vamos a completar toda la vuelta, saltando un punto en la base y haciendo un punto alto separado por una cadena. Llegamos al final de la vuelta. Aquí en este lado me faltó un punto, el de separación, porque tenía que caer exactamente encima de este para que el espacio siguiera en línea. Pero no hay problema, miren, apenas se nota, solamente pasé de un punto al otro y lo hice. Terminamos con la cadena de separación, unimos en la número 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. De ahí mismo levantamos 3 que pertenecen a ese punto y dentro de las cadenas hacemos un punto. Un punto encima del punto y un punto en la cadena de separación. Y ya nos va quedando la línea cerrada. Así vamos a continuar un punto encima del punto y uno dentro de la cadena. Seguimos repitiendo hasta llegar al final. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos con el último punto, lo unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Levantamos 4, 3 para el punto alto y 1 de separación porque vamos a repetir esta línea. Saltando 1 en la base, en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltando 1 en la base, en el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo un punto separado por una cadena y saltando 1 en la base. Llegamos al final y volvemos a repetir la línea de punto cerrado, 1 encima del punto y 1 en la cadena. Y así vamos a estar repitiendo una línea de punto abierto y una de punto cerrado hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos la cantidad de largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Vamos a terminar con la vuelta de punto abierto. Si lo quieren más largo, también pueden continuar haciendo más vueltas. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos el hilo porque vamos a cambiar de color. Justo en ese espacio que terminamos, ahí vamos a conectar la próxima hebra para esconder los hilos que nos sobraron. Hacemos 1, 2 y 3 que pertenecen a un primer punto alto. Ahí mismo hacemos 1, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Así formamos un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Este color es un poquito oscuro, espero lo puedan apreciar bien. Hacemos lazada, en el próximo espacio hacemos un punto solo. Y en el siguiente volvemos a repetir el abanico. 1,
y 2 puntos juntos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Tenemos otro abanico. En el que le sigue hacemos un punto solo y en el siguiente volvemos a repetir el abanico de 1, 2, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final de la vuelta. En un espacio, un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, y en el siguiente espacio, un punto solo. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena con punto deslizado, nos vamos a deslizar un punto y luego al centro del abanico. Ahí volvemos a repetir el abanico, que no va a cambiar para nada. 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y esto se va a mantener hasta el final. Donde está el punto solo, lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos hacia el gancho por detrás del punto, sacamos la hebra y la estiramos para darle altura, pasamos por 2 y cerramos. Ya nos quedó en relieve por el frente. Ahora nos pasamos al abanico y lo repetimos. 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente el abanico. Ahora venimos aquí al punto solo, hacemos lazada, pasamos el gancho así por detrás del punto, luego sacamos la hebra y la estiramos para darle altura y nos quede del tamaño del abanico. Pasamos por 2 y luego lo cerramos y ya nos queda del mismo alto del abanico. Si no, va a quedar encogido. Ahora volvemos con el abanico, 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final y en todas las vueltas siguientes que necesitemos. Hacemos lazada, tomamos el punto, estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Completamos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta número 2. Unimos en la tercera cadena del abanico. Nos deslizamos un punto y nos deslizamos al centro del abanico. Siempre tenemos que hacer esto porque debemos empezar a tejer en el centro del abanico. Ahí lo volvemos a repetir. Les voy a mostrar uno más. Hacemos las 3 cadenas y el punto alto. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Esto no cambia para nada. Son 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos dentro del abanico. Ahora el punto en relieve, que tampoco va a cambiar. Lo tomamos así, metemos el gancho por detrás, lo estiramos para dar altura, pasamos por 2 y cerramos. Y ya seguimos manteniendo el punto en relieve. Y luego el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo espacio. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas repitiendo exactamente lo mismo. Un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos y el punto en relieve por el frente. Hice la última línea en color rosado anaranjado y el otro rosado más clarito, los colores que teníamos aquí en la parte de arriba. Llegamos al final, vamos a cortar la hebra. Si ustedes lo quieren hacer más largo, pueden continuar haciendo más vueltas. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y luego lo escondemos un poquito por la parte de adentro del tejido. Lo llevamos hacia atrás y luego lo pasamos por dentro. Siempre me gusta esconderlo un poco porque a veces si necesitamos hacer algún cambio es más fácil cuando tenemos este hilo hacia la parte de adentro.
Les voy a medir para que tengan una idea. El largo total es de 44 centímetros. La cintura de 24 y el ancho de la falda de 36. Así es como nos quedó la parte de arriba y la parte de la falda. Ya está listo para utilizar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.